Imagina por un momento que estás de pie al borde de un precipicio insondable. La brisa fría te envuelve y, mientras miras hacia abajo, no puedes evitar sentir cómo el vértigo invade tu cuerpo. ¿Qué hay allí, en las profundidades? ¿Un vacío que consume o un misterio que te llama? Este es el abismo del que hablaremos hoy, no uno físico, sino un abismo psicológico, simbólico y espiritual que resuena profundamente en el alma humana. Desde las páginas de la filosofía de Nietzsche, pasando por la angustia existencial de Kierkegaard y las complejas visiones de Carl Jung, el abismo se ha convertido en un concepto que trasciende lo literal, una representación del inconsciente, del vacío existencial y, en última instancia, de la posibilidad de una transformación profunda. Nietzsche nos introduce al abismo como un lugar de confrontación inevitable. Su célebre frase, «Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno». Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. No es solo una advertencia, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con lo desconocido, lo temido e incluso con nuestras propias sombras. Este abismo no es solo un lugar de oscuridad. Es el espacio donde se desnudan nuestras certezas, donde enfrentamos el vacío existencial que muchas veces intentamos evadir con distracciones, hábitos o una falsa seguridad. Pero Nietzsche no nos deja ahí, perdidos en la nada. Su filosofía plantea que, al enfrentarnos al abismo, tenemos la oportunidad de crear significado, de convertirnos en el superhombre, ese ser capaz de trascender los valores impuestos y forjar su propio camino. Kierkegaard, por otro lado, ve el abismo como la angustia que surge de la libertad. Para él, el abismo no es solo un vacío, sino una ventana a potencial humano. Esa sensación de vértigo que experimentamos al mirar hacia abajo no es miedo al caer, sino al darnos cuenta de que podemos saltar, de que tenemos el poder de decidir, de que somos responsables de nuestra existencia. Este salto, que él denomina el salto de fe, no es un acto irracional, sino una entrega total a lo desconocido, un paso hacia lo espiritual que solo puede darse al abrazar la incertidumbre. En la obra de Carl Jung, el abismo toma una dimensión profundamente psicológica. Para él, el abismo es el inconsciente, ese vasto territorio interno que guarda no solo nuestros miedos y traumas, sino también las semillas de nuestra mayor transformación. Jung nos enseña que, al mirar al abismo, estamos mirando a las partes de nosotros mismos que hemos rechazado, ignorado o temido. Esta confrontación con la sombra, como él la llama, es esencial para el proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento y la realización plena. Jung sugiere que, lejos de evitar el abismo, debemos sumergirnos en él, pues es allí donde encontramos no solo nuestras heridas, sino también nuestra fuerza y nuestra esencia más auténtica. El abismo también ha sido un símbolo poderoso en la literatura y el ocultismo, donde representa tanto la destrucción como la posibilidad de renacimiento. En obras como Moby Dick de Herman Melville, el océano, infinito y aterrador, se convierte en una metáfora del abismo interior. En el tarot, la carta del loco, que camina despreocupado hacia el borde de un precipicio, simboliza tanto el riesgo como la apertura a nuevas posibilidades. Estas imágenes nos invitan a considerar que el abismo no es solo un lugar de peligro, sino también de potencial ilimitado. Sin embargo, enfrentar el abismo no es una tarea fácil. Requiere valentía, introspección y un compromiso con la verdad, por dolorosa que sea. En un mundo que a menudo nos empuja a buscar respuestas rápidas y evitar el malestar, sumergirnos en el abismo significa desafiar esa tendencia, abrazar la incertidumbre y aceptar que el crecimiento verdadero solo ocurre cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Aquí, soluciones prácticas como la meditación profunda, la escritura introspectiva y la terapia basada en el trabajo con la sombra pueden ser herramientas esenciales para navegar este proceso. Pero, como el abismo no se agota en una sola mirada, este es solo el inicio de nuestro viaje. Lo que hemos explorado hasta ahora es apenas la superficie. En las próximas partes, profundizaremos aún más en cómo el abismo se manifiesta en nuestras vidas cotidianas, cómo podemos transformarlo en una herramienta de autoconocimiento y cómo su simbolismo sigue resonando en nuestra cultura y espiritualidad contemporánea. ¿Qué otras verdades esconde el abismo? ¿Qué sucede cuando finalmente decidimos saltar? El abismo, como metáfora,
no solo refleja nuestra lucha interna con el inconsciente o el vacío existencial, sino que también actúa como un espejo que revela las tensiones más profundas de nuestra existencia. Mirarlo, como advertía Nietzsche, no es un acto pasivo. Es un diálogo silencioso, una danza con las fuerzas que subyacen a nuestra psique, muchas veces invisibles pero siempre presentes. Al explorar el concepto del abismo en el inconsciente colectivo de Jung, encontramos una riqueza simbólica que no puede ser ignorada. El abismo se convierte en el puente que conecta la consciencia con las profundidades de lo desconocido. Jung escribió que la vida se nos presenta como un telón de fondo en el cual proyectamos nuestras sombras. Estas sombras no son únicamente oscuridad, son los fragmentos desechados de nuestra personalidad, los aspectos de nosotros mismos que tememos reconocer. Al sumergirnos en el abismo, confrontamos estos fragmentos y, al integrarlos, descubrimos un yo más completo. Sin embargo, este proceso de integración, conocido como individuación, no es automático. Requiere un compromiso con la autorreflexión y la voluntad de enfrentarnos con lo que más nos incomoda. Aquí surge una pregunta que muchos evaden. ¿Qué significa realmente enfrentarse al vacío? Para algunos, puede ser el abandono de las narrativas impuestas por la sociedad, dejar atrás expectativas que no resuenan con nuestra esencia y atreverse a construir una vida auténtica. Para otros, el vacío es el espacio donde se redefine el propósito, un lugar donde todas las ilusiones se desmoronan para dar paso a una verdad más profunda. Este proceso, aunque doloroso, es también transformador. Es en el abismo donde aprendemos que el sufrimiento no es solo una carga, sino un maestro que nos guía hacia el autoconocimiento. Desde una perspectiva existencialista, el abismo puede ser interpretado como la ausencia de significado inherente en el mundo. Kierkegaard describió esta experiencia como una angustia que nos abruma cuando comprendemos que no existe una guía preestablecida para nuestras vidas. Sin embargo, este vacío no debe ser temido, sino abrazado como una oportunidad para la creación. En palabras de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió al Holocausto, el hombre no está en busca de un placer fácil, sino del sentido de su existencia. Frente al vacío, se nos ofrece la libertad de elegir cómo respondemos, qué significado atribuimos a nuestra experiencia y qué acciones tomamos para transformar nuestra realidad. En este contexto, una solución práctica radica en desarrollar lo que Jung llamaba la relación con el sí mismo. Esto implica aceptar que somos más que nuestros logros, fracasos o deseos superficiales. Es un acto de autoaceptación radical, en el que aprendemos a escuchar las voces internas que hemos silenciado durante tanto tiempo. Para ello, herramientas como el trabajo con los sueños, que Jung consideraba una vía directa hacia el inconsciente, pueden ser de enorme ayuda. Los sueños, muchas veces, nos revelan imágenes del abismo en formas simbólicas que, al interpretarse correctamente, nos orientan hacia una mayor comprensión de nuestra psique. Por otro lado, el impacto cultural del abismo es innegable. En la literatura, por ejemplo, encontramos que el abismo se convierte en una fuerza omnipresente. Franz Kafka, con su obra cargada de simbolismo y alienación, nos muestra que el abismo puede manifestarse en la burocracia, en las relaciones humanas y en la lucha interminable por encontrar sentido en un mundo indiferente. En el proceso, Joseph K., el protagonista, se enfrenta a un sistema incomprensible que, en última instancia, refleja su propia lucha interna. Este tipo de narrativa no solo expone nuestra vulnerabilidad frente al vacío, sino que también nos invita a cuestionar si el abismo es realmente externo o si reside en nuestra percepción. Además, el abismo tiene un lugar prominente en la espiritualidad y el ocultismo. Tradiciones como la cábala y el hermetismo consideran el abismo como un espacio de transición, una barrera entre los mundos material y espiritual. En la cábala, por ejemplo, el abismo separa las sefiros superiores, que representan lo divino, de las inferiores, que simbolizan lo terrenal. Cruzar este abismo no es un acto físico, sino una transformación espiritual en la que el individuo debe abandonar todo lo que cree ser para acercarse a lo divino. Este simbolismo también se refleja en el tarot, donde cartas como la muerte y el colgado representan momentos de transformación radical, de enfrentamiento con el abismo interno que precede a un renacimiento. Pero, ¿cómo podemos aplicar este simbolismo a nuestras vidas diarias? Enfrentar el abismo significa
En esencia, enfrentar nuestras propias limitaciones, nuestros miedos y nuestras heridas. Una forma práctica de hacerlo es a través del concepto de morir antes de morir, un término utilizado tanto en el sufismo como en el budismo para describir el proceso de abandonar las identidades falsas antes de experimentar una transformación espiritual. En la vida cotidiana, esto podría significar dejar ir relaciones tóxicas, enfrentar traumas no resueltos o redefinir el éxito desde una perspectiva más interna. Carl Jung, en su estudio del inconsciente, sostenía que aquellos que tienen el coraje de enfrentar el abismo encuentran un camino hacia la transformación. Este proceso, sin embargo, no está exento de peligros. El abismo puede consumirnos si nos dejamos llevar por el miedo o si nos resistimos a lo que intenta mostrarnos. Jung advertía sobre el riesgo de inflación del ego, que ocurre cuando nos identificamos demasiado con los símbolos del inconsciente sin procesarlos adecuadamente. Este fenómeno puede llevarnos a confundirnos con algo más grande que nosotros mismos, cayendo en la trampa de creer que hemos trascendido cuando en realidad estamos atrapados en una ilusión. La solución que propone Jung es el equilibrio, reconocer la fuerza del abismo, pero también nuestra fragilidad como humanos. Desde esta perspectiva, es importante abordar el abismo con herramientas que nos permitan navegarlo sin ser arrastrados por sus corrientes. Una de estas herramientas es el desarrollo de lo que Jung llamó la función trascendente. Este concepto se refiere a la capacidad de integrar los opuestos dentro de nosotros, luz y oscuridad, consciente e inconsciente, orden y caos. Este proceso no es sencillo, pero es esencial para alcanzar un estado de individuación. La función trascendente se activa cuando somos capaces de sostener las tensiones internas sin tratar de resolverlas apresuradamente. En términos prácticos, esto implica aprender a sentarnos con nuestro malestar, a escuchar las emociones incómodas en lugar de reprimirlas, y a explorar los significados ocultos que éstas nos ofrecen. Por otro lado, Søren Kierkegaard describió el abismo como el punto donde enfrentamos nuestra libertad radical. Para él, esta libertad no es un regalo fácil, sino una carga que nos obliga a tomar decisiones conscientes en un mundo sin garantías. Kierkegaard hablaba de la angustia como una experiencia que surge al mirar al abismo, una sensación que no proviene de un peligro externo, sino de la responsabilidad abrumadora de elegir nuestro propio camino. En este sentido, la angustia no es algo que debamos evitar, sino un motor que nos impulsa hacia la autenticidad. Es al aceptar nuestra libertad y la incertidumbre inherente de la vida que comenzamos a construir un propósito que no depende de fuerzas externas, sino de nuestra propia voluntad. A medida que nos movemos entre las ideas de Jung y Kierkegaard, también encontramos ecos del abismo en la obra de Nietzsche. Su célebre afirmación, "Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse en uno de ellos", es una advertencia sobre los peligros de mirar demasiado tiempo al vacío. Nietzsche no veía el abismo como algo que debe evitarse, sino como un desafío que, al enfrentarse con valentía, puede llevarnos a superar nuestras limitaciones. En su filosofía del superhombre, el abismo se convierte en una prueba necesaria para aquellos que buscan trascender la moral convencional y crear sus propios valores. Este proceso, sin embargo, requiere fortaleza y creatividad, cualidades que solo se desarrollan enfrentando el dolor y la incertidumbre. La aplicación práctica de estas ideas comienza con el desarrollo de lo que podría llamarse resiliencia existencial. Esto significa aprender a encontrar significado incluso en los momentos más oscuros, reconociendo que el abismo no es el final, sino un punto de inflexión. Una manera de cultivar esta resiliencia es practicar la introspección profunda. Dedicar tiempo a explorar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras aspiraciones nos permite identificar las narrativas que nos limitan y reemplazarlas por otras más alineadas con nuestra verdad interior. Las prácticas de meditación, journaling y diálogo interno consciente son herramientas efectivas para este propósito. Además, es crucial desarrollar una perspectiva simbólica de la vida, como sugiere Jung. Esto implica ver los eventos no solo como sucesos aislados, sino como partes de una narrativa más amplia. Por ejemplo, una pérdida o un fracaso puede interpretarse como un llamado del abismo, una oportunidad para redescubrirnos y redefinir nuestra existencia. Adoptar este enfoque no significa negar el dolor o la dificultad, sino integrarlos como componentes esenciales de nuestra experiencia humana. Al hacerlo,
comenzamos a construir un puente entre el consciente y el inconsciente, permitiéndonos navegar el abismo con mayor claridad. La literatura, una vez más, nos ofrece ejemplos ricos de cómo esta integración puede manifestarse. En la obra de Herman Melville, Moby Dick, el abismo se presenta como el océano vasto e insondable, un reflejo de las obsesiones y miedos del capitán Ahab. Su lucha con la ballena blanca es más que una cacería. Es una confrontación con el vacío existencial que reside en su interior. Aunque Ahab es consumido por su obsesión, su historia nos sirve como advertencia y lección. Nos muestra que el abismo no debe ser enfrentado con ceguera o desesperación, sino con conciencia y humildad. Finalmente, en la espiritualidad, el abismo se entiende como un espacio de transformación radical. En las enseñanzas budistas, por ejemplo, el vacío, o sunyata, no es algo negativo, sino el estado fundamental de la realidad. Reconocer este vacío es liberador, ya que nos permite desprendernos de las ilusiones que nos atan al sufrimiento. Este enfoque resuena con las prácticas modernas de mindfulness, que nos invitan a habitar plenamente el momento presente, sin juzgar ni temer el vacío que pueda surgir. Uno de los aspectos más críticos al lidiar con el abismo es la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Este acto, que puede parecer un signo de debilidad, es en realidad el núcleo de nuestra fortaleza. Aceptar que somos seres frágiles, sujetos al dolor, la incertidumbre y el cambio, nos libera de la necesidad de controlar lo incontrolable. Carl Jung sostenía que el reconocimiento y la integración de nuestras sombras, aquellas partes reprimidas o ignoradas de nuestro ser, es un paso esencial hacia la individuación. Pero esta integración no ocurre por sí sola. Requiere un trabajo interno constante que comienza con la autoobservación y el cuestionamiento honesto de nuestras motivaciones y miedos. Un ejercicio práctico para esto es la confrontación activa con nuestras sombras a través del journaling dirigido. Esto implica escribir sobre aquellos aspectos de nuestra vida que evitamos enfrentar, los fracasos que nos persiguen, las emociones que nos incomodan, los patrones repetitivos que nos sabotean. Al hacerlo, creamos un espacio para dialogar con nuestro inconsciente, permitiendo que emerjan las verdades ocultas que el abismo intenta mostrarnos. Esta práctica, aunque incómoda al principio, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la transformación. El filósofo Søren Kierkegaard ofrece otro enfoque práctico para lidiar con el abismo, el salto de fe. Para Kierkegaard, la vida auténtica solo puede alcanzarse cuando nos atrevemos a abrazar lo desconocido, aceptando que no todas las preguntas tienen respuestas claras y que algunas decisiones deben tomarse sin garantías. En términos concretos, esto podría traducirse en aprender a tomar riesgos calculados, ya sea en nuestras relaciones, nuestras carreras o nuestras búsquedas personales. Al actuar desde un lugar de autenticidad, en lugar de miedo, comenzamos a construir un puente sobre el abismo, uno que no elimina el vacío, pero nos permite caminar sobre él con confianza. Friedrich Nietzsche, por su parte, nos insta a convertirnos en creadores de significado. Si el abismo representa la ausencia de certezas externas, entonces nuestra tarea es llenar ese vacío con valores que resuenen con nuestra esencia más profunda. Nietzsche hablaba de la necesidad de destruir las viejas estructuras que nos limitan, morales, culturales, religiosas, para construir nuevas perspectivas que reflejen nuestra voluntad de poder. En la práctica, esto significa aprender a vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, incluso si éstas van en contra de las expectativas sociales o familiares. Es un acto de coraje que, aunque difícil, nos acerca a nuestra verdadera libertad. El impacto del abismo en nuestra espiritualidad también merece atención. En muchas tradiciones místicas, el vacío no es algo que deba temerse, sino una condición necesaria para la iluminación. En el sufismo, por ejemplo, el concepto de fana se refiere a la aniquilación del ego como un paso hacia la unión con lo divino. De manera similar, el budismo enseña que solo al aceptar la vacuidad de todas las cosas podemos liberarnos del sufrimiento. Estas enseñanzas nos invitan a cambiar nuestra relación con el abismo, viéndolo no como una amenaza, sino como un portal hacia una dimensión más profunda de la existencia. El proceso de transformación a través del abismo también tiene un impacto tangible en nuestras relaciones y nuestra forma de interactuar con el mundo. Cuando enfrentamos nuestras sombras y abrazamos nuestra autenticidad, dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás.
Esto mejora nuestras conexiones, permitiéndonos establecer vínculos más genuinos y empáticos. Además, al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos volvemos más comprensivos hacia las luchas de los demás, creando un espacio para el crecimiento mutuo. Es importante destacar que la travesía por el abismo no tiene un final definido. La transformación no es un destino al que llegamos, sino un proceso continuo. A medida que avanzamos, enfrentamos nuevos abismos, cada uno con sus propios desafíos y oportunidades. Esta es la paradoja del abismo. Cuanto más profundo lo exploramos, más nos damos cuenta de que nunca dejamos de descender. Sin embargo, cada descenso nos deja mejor preparados para enfrentar el próximo, con una comprensión más rica de quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. En la literatura y el arte, el abismo sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, precisamente porque resuena con esta experiencia universal de transformación. Obras como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad o La náusea de Jean-Paul Sartre capturan las luchas internas de personajes que se enfrentan al vacío, mostrándonos las múltiples formas en que el abismo puede manifestarse en la experiencia humana. Estas narrativas nos recuerdan que, aunque el viaje sea solitario, no estamos solos en nuestro enfrentamiento con el vacío. Otros han caminado este camino antes que nosotros y han dejado mapas en forma de palabras, imágenes y símbolos. Al final, como dijo Nietzsche, cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Y en esa mirada recíproca, encontramos no solo la confrontación, sino también la reconciliación con quienes realmente somos.